Hola a todos. Hoy vamos a hablar de cómo masillar la carrocería de un coche. Es un proceso que puede parecer complicado, pero con las herramientas y los materiales adecuados, y un poco de paciencia, cualquiera puede hacerlo. Primero, vamos a hablar de las herramientas y los materiales que necesitarás. Necesitarás un juego de lijas, de grano grueso a fino, una espátula de masilla, una cubeta para mezclar la masilla, una brocha para aplicar la masilla, un pano limpio, guantes de trabajo, y por supuesto, la masilla. Antes de empezar a masillar, es importante preparar la carrocería del coche. Esto significa limpiarla a fondo con agua y jabón, y luego dejarla secar completamente. También es importante eliminar cualquier óxido o pintura suelta. Si hay abolladuras o golpes, es necesario rellenarlos con masilla antes de empezar a masillar. Ahora, vamos a hablar de la selección de la masilla. Hay muchos tipos diferentes de masilla disponibles, y la mejor opción dependerá del trabajo que se vaya a realizar. La masilla gruesa se utiliza para rellenar grandes abolladuras o golpes. Es una masilla muy resistente, pero también es difícil de lijar. La mezcla de fibra de vidrio se utiliza para reparar daños más graves, como agujeros o grietas. Es una masilla muy fuerte y resistente, pero también es difícil de trabajar. La masilla de acabado se utiliza para rellenar pequeños agujeros o imperfecciones. Es una masilla muy fina y fácil de lijar. La masilla líquida se utiliza para rellenar pequeños agujeros o imperfecciones. Es una masilla muy fácil de aplicar, pero no es tan resistente como otras masillas. La masilla universal se puede utilizar para rellenar una variedad de daños. Es una masilla muy versátil, pero no es tan resistente como otras masillas. Una vez que hayas elegido la masilla adecuada, es hora de empezar a trabajar. La masilla se aplica con una espátula, y se debe trabajar en capas finas. Es importante dejar que cada capa se seque completamente antes de aplicar la siguiente. Una vez que la masilla esté seca, se debe lijar con papel de lija. Empieza con un grano grueso y luego ve disminuyendo el grano hasta que la superficie esté lisa. Para masillar elementos de plástico, es importante utilizar una masilla especial para plástico. Esta masilla se adhiere mejor al plástico y es más resistente. La carrocería de los coches está hecha de metal, por lo que es importante utilizar una masilla que se adhiera bien al metal. También es importante utilizar una masilla que sea resistente a la corrosión. Espero que esta información te haya sido útil. Recuerda que la práctica hace al maestro, así que no tengas miedo de experimentar. Mucha suerte con tu proyecto de masillado. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre cómo masillar la carrocería de un coche. Primero, vamos a hablar de los matices importantes del proceso. La masilla para coches es un material que se utiliza para rellenar los huecos y las abolladuras en la carrocería de un coche. Es importante elegir la masilla correcta para el trabajo, ya que hay diferentes tipos de masilla disponibles, cada uno con sus propias propiedades. Ahora, vamos a hablar del secado de la masilla para coches. La masilla para coches tarda en secarse, y el tiempo de secado depende del tipo de masilla que se utilice y de la temperatura ambiente. Es importante dejar que la masilla se seque completamente antes de lijarla o pintar sobre ella. A continuación, vamos a hablar de si se puede masillar sobre pintura. La respuesta es sí, pero es importante preparar la superficie correctamente antes de aplicar la masilla. La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa. También es importante utilizar una imprimación adecuada para ayudar a la masilla a adherirse a la superficie. Ahora vamos a hablar de colocar masilla de coche sobre imprimación. La imprimación es una capa de pintura que se aplica a la carrocería de un coche antes de aplicar la masilla. La imprimación ayuda a la masilla a adherirse a la superficie y también ayuda a proteger la carrocería del óxido. Luego, vamos a hablar de la capa de acabado de la masilla de coche. La capa de acabado es una capa de pintura que se aplica a la masilla para coches después de que se haya secado. La capa de acabado ayuda a proteger la masilla de los daños y también ayuda a darle un acabado suave y uniforme. Ahora, vamos a hablar de los defectos de la masilla de coche. La masilla de coche puede tener varios defectos, como grietas, burbujas y agujeros. Estos defectos pueden ser causados por una aplicación incorrecta de la masilla, por un secado inadecuado o por una mala preparación de la superficie. Finalmente, vamos a hablar de los errores típicos al trabajar con masilla. Uno de los errores más comunes es utilizar demasiado endurecedor. El endurecedor ayuda a la masilla a secarse más rápido, pero si se utiliza demasiado endurecedor, la masilla puede secarse demasiado rápido y puede agrietarse.
Otro error común es aplicar la masilla demasiado gruesa. La masilla debe aplicarse en capas finas y uniformes. Si se aplica demasiado gruesa, puede agrietarse o puede no secarse correctamente. También podemos hablar de la temperatura. Una temperatura excesivamente alta puede hacer que la masilla se seque demasiado rápido y se agriete. Una temperatura demasiado baja puede hacer que la masilla se seque demasiado lento y no se endurezca correctamente. Por último, vamos a hablar de lijado en húmedo. El lijado en húmedo es un método que se utiliza para lijar la masilla de coche después de que se haya secado. El lijado en húmedo ayuda a eliminar las marcas de lijado y también ayuda a crear una superficie suave y uniforme. Espero que este video te haya sido útil. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejarla en la sección de comentarios. Hasta la próxima.